30 años, 3000 proverbios, un rey que lo sabía todo y aún así lo perdió todo. Hay un versículo en la primera página de este libro que ninguna iglesia enseña completo. La mitad es la frase más citada de toda la Biblia sapiencial. La otra mitad lleva 3000 años siendo ignorada y esa segunda mitad es la que cambia absolutamente todo, porque sin ella, la sabiduría que crees tener no es sabiduría, es solo conocimiento disfrazado de orgullo. Antes de que termine este video, vas a entender por qué el libro más práctico de toda la Biblia fue escrito por el hombre que menos lo vivió. Y esa contradicción, esa tensión imposible entre lo que Salomón sabía y lo que Salomón hizo, guarda una verdad que Dios puso ahí específicamente para ti, para este tiempo, para este momento de tu vida. El libro de Proverbios no es una colección de frases bonitas para poner en calendarios. Es un sistema completo de formación del carácter humano, construido a lo largo de siglos, compilado bajo la supervisión del rey más sabio que Israel conoció. Y su arquitectura interna fue diseñada con una precisión teológica que el mundo moderno apenas comienza a comprender. Activa la campanita para que ninguna de estas revelaciones se pierda. Y cuéntame en los comentarios, ¿hay algún proverbio que haya marcado tu vida de una manera que todavía no terminas de entender? Porque lo que vamos a descubrir aquí va mucho más profundo de lo que cualquier prédica dominical te ha mostrado. Jerusalén, aproximadamente en el año 950 a.C. El sol todavía no ha salido cuando los escribas del palacio real ya están en su lugar. Frente a ellos, rollos de papiro, en sus manos cálamos afilados, y en la sala de al lado, el hombre más famoso de todo el mundo antiguo está dictando. Su nombre es Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y según el libro de Primeros Reyes, capítulo 4, versículo 32, este hombre compuso en su vida 3000 proverbios y 1005 cánticos. 3000, no 3, no 30, 3000 observaciones sobre la naturaleza humana, sobre la justicia, sobre el dinero, sobre las palabras, sobre el amor y la traición y el trabajo y la muerte. Para entender por qué Proverbios es lo que es, necesitas entender el mundo en que nació. Israel en tiempos de Salomón no era el pueblo nómada del desierto que cruzó el Jordán con Josué. Era una nación en su apogeo político y económico. El templo acababa de ser construido. Las rutas comerciales atravesaban Jerusalén de norte a sur. Embajadas de Egipto, de Arabia, de Fenicia, llegaban con regalos y tratados. Era el momento más brillante de la historia hebrea. Y en ese contexto, el conocimiento era poder. No el conocimiento abstracto de las academias griegas, que todavía no existían, sino algo diferente. Algo que los pueblos del antiguo cercano oriente llamaban sabiduría práctica. En Egipto ya existía una tradición de siglos. Las instrucciones sapienciales del faraón Amenemope, escritas aproximadamente en el año 1300 a.C., enseñaban a los funcionarios reales cómo hablar, cómo negociar, cómo juzgar. En Mesopotamia, los registros cuneiformes del segundo milenio antes de Cristo contienen consejería similar para la corte real. Salomón conocía todo eso. Su corte internacional, con visitantes de naciones vecinas, como lo describe Primeros Reyes capítulo 4, versículo 34, era un cruce de tradiciones sapienciales del mundo antiguo. Pero Proverbios no es solo una compilación de sabiduría universal, es algo más. Es sabiduría universal anclada en el Dios personal de Israel, y eso lo cambia todo. Porque mientras la sabiduría egipcia le enseñaba al hombre cómo prosperar ante el faraón, la sabiduría de Proverbios le enseña al hombre cómo prosperar ante el Señor. Esa diferencia no es pequeña. Es la diferencia entre un mapa que te lleva a la ciudad equivocada con perfecta precisión y un mapa que te lleva exactamente a donde necesitas llegar. ¿Y quién escribió Proverbios? La respuesta honesta es:
no solo Salomón. El libro mismo lo dice. En Proverbios capítulo 25 versículo 1 se lee que los hombres de Ezequías, rey de Judá, copiaron también estos proverbios de Salomón. Ezequías reinó entre aproximadamente los años 715 y 686 a.C., unos 250 años después de Salomón. Eso significa que el libro de Proverbios que leemos hoy fue editado, compilado y organizado a lo largo de varios siglos por escribas que reconocían la autoridad de la tradición salomónica, pero que también aportaron voces adicionales. Agur en el capítulo 30, Lemuel en el 31. Esto no debilita el libro, lo fortalece, porque significa que Proverbios no es el monólogo de un rey brillante, es la destilación de generaciones de observación humana filtrada a través de la revelación de Dios. Es la suma de todo lo que el pueblo de Israel aprendió sobre cómo funciona realmente la vida. ¿Y cuál es el corazón de ese aprendizaje? Una frase, 8 palabras en español, que aparece no en un lugar del libro, sino en varios, en el capítulo 1, en el 9, en el 15, en el 33 del libro de los Salmos, en el 28 del libro de Job. Esa frase es: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Pero hay algo en esa frase que la mayoría de las personas leen mal, y esa lectura incorrecta, esa comprensión a medias, es exactamente la trampa en la que cayó el hombre que la escribió. La palabra que se traduce como temor en ese versículo no significa miedo paralizante, no significa terror. En el idioma original, esa palabra describe una postura, una orientación del alma. Es la actitud del artesano que reconoce que la madera tiene una veta, que si va con ella el trabajo queda perfecto, y si va contra ella el trabajo se rompe. El temor del Señor es reconocer que el universo tiene una gramática moral, y que esa gramática no la inventó el ser humano. ¿Por qué eso importa hoy? Porque vivimos en una cultura que ha decidido que cada persona define su propia verdad, que no existe una gramática moral del universo, que el bien y el mal son conversaciones, no realidades. Y Proverbios desde su primera página dice lo contrario con una claridad que no tiene comparación en la literatura antigua. Pero hay algo más en ese versículo, algo que la segunda mitad esconde, algo que lleva 3000 años esperando ser explicado correctamente. El libro de Proverbios divide a la humanidad en 2 tipos de personas. No en buenos y malos, no en ricos y pobres, no en creyentes e incrédulos. Los divide en sabios y necios. Y esa división, una vez que la entiendes bien, es una de las observaciones más devastadoras que la Biblia hace sobre la condición humana. Pero antes de entender qué es la necedad, necesitas entender su estructura. Porque Proverbios no habla de un solo tipo de necio, habla de 3. Y la diferencia entre ellos no es de grado, es de naturaleza. El primero es el que en el idioma original del texto se llama el simple o el inexperto. Es el joven, el ingenuo, el que todavía no ha desarrollado criterio. No es malvado, solo es sin dirección. Este tipo de necio todavía tiene esperanza porque su problema es la falta de experiencia, no el rechazo activo de la sabiduría. El segundo es diferente. En el idioma original, este tipo de necio es el que ya no quiere aprender, es el que oye consejo y lo desdeña, el que tiene una forma de ver las cosas y nadie ni nada va a cambiarla. Proverbios 12, versículo 15, lo describe así. El camino del necio es recto en su propia opinión, pero el que escucha el consejo es sabio. ¿Ves la diferencia? No es que el necio no sepa que hay otro punto de vista, es que ya decidió que no le importa. Y el tercero es el más peligroso. En el idioma original del texto se llama el burlador, el escarnecedor. No solo rechaza la sabiduría, la desprecia activamente, se mofa de ella. Cuando alguien intenta corregirlo, ataca.
Proverbios 9, versículo 7, lo dice con precisión quirúrgica. El que corrige al burlador se acarrea deshonra. El que reprende al impío recibe insultos. No intentes corregir a este tipo de persona. No porque tengas miedo, sino porque en ese estadio la conversación ya no ayuda. ¿Por qué es importante distinguir los tres? Porque el consejo que sirve para uno no sirve para otro. Muchos creyentes cometen el error de tratar a todos los necios igual. Le hablan al burlador como si fuera el simple. Le dan paciencia y espacio al que ya está endurecido y necesita consecuencias. Y el resultado es que ni los ayudan ni se protegen. Pero hay algo más fascinante en esta arquitectura. Los capítulos 1 al 9 de Proverbios no son proverbios en el sentido técnico, son discursos, un padre hablándole a su hijo, una enseñanza extendida, narrativa, que construye un argumento sobre la vida antes de dar las instrucciones específicas. Y en esos discursos aparecen dos figuras femeninas que representan no solo personas, sino filosofías de vida enteras. La primera es la señora Sabiduría. Aparece en Proverbios capítulo 1, versículos 20 al 33, gritando en las plazas, en las esquinas de las calles, en las puertas de la ciudad. No se esconde, no susurra, proclama a voz en cuello: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Es urgente, es insistente, está disponible para todo el que quiera. La segunda figura es completamente diferente, y esta es la que nadie termina de explicar bien. Se la llama la mujer extraña, la mujer ajena, la adúltera. Aparece en Proverbios capítulo 5, capítulo 7 y capítulo 9. Y su descripción es tan precisa, tan detallada, que cuando la lees en el contexto del siglo XXI te produce un escalofrío. Proverbios 7, versículos 10 al 21. Y he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rebelde. Sus pies no pueden estar en casa, tan pronto está en la calle, tan pronto en las plazas y acecha por todas las esquinas. Con lisonjas la dobla, lo lleva tras sí como el buey que va al matadero. ¿A quién representa esta figura? No solo a una mujer literal, representa una forma de ver la vida, una filosofía que promete placer inmediato, que habla de amor pero entrega muerte, que seduce con el lenguaje de la libertad pero conduce a la esclavitud. Y lo hace de manera atractiva, sofisticada, con palabras suaves y caminos que parecen llevar a algo bueno. ¿Cuántas ideologías de nuestro tiempo suenan exactamente así? ¿Cuántos sistemas de valores que el mundo moderno vende como liberación, como autorrealización, como progreso, tienen exactamente esa estructura? Entrada seductora, promesa de plenitud y un destino que Proverbios describe con dos palabras: caminos al Seol. Y ahora viene la pregunta que lleva décadas incomodando a los estudiosos bíblicos. Si Salomón escribió todo esto, si él fue quien describió con semejante claridad la trampa de la mujer extraña, la filosofía del placer inmediato, la seducción de lo que parece correcto pero lleva a la muerte, ¿por qué él cayó exactamente en eso? Primeros Reyes capítulo 11, versículos 1 al 4, lo dice sin rodeos. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, de las naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. Así que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios. El hombre que escribió el libro sobre la necedad vivió la necedad. El hombre que describió la trampa con más precisión que nadie cayó en ella. ¿Cómo es posible eso? Y más importante, ¿qué nos dice sobre nosotros mismos? Hay una palabra en el idioma original de Proverbios
que las Biblias en español traducen siempre como sabiduría. Una sola palabra. Y su significado real, cuando lo entiendes completamente, destruye la idea que la mayoría de los creyentes tiene sobre lo que significa ser sabio. Esa palabra no se refiere al conocimiento abstracto, no se refiere a la erudición teológica. No describe al hombre que sabe muchos versículos de memoria o que entiende las complejidades de la doctrina. En el idioma original, esa palabra describe la habilidad práctica de hacer algo bien, la competencia técnica, la maestría. Y aquí está el dato que los teólogos más serios encuentran extraordinario. La misma palabra que se usa en Proverbios para sabiduría es exactamente la misma que aparece en Éxodo capítulo 31, versículo 3, para describir a los artesanos que construyeron el tabernáculo. El texto dice que Dios llenó a Bezaleel con sabiduría, con inteligencia y con conocimiento en toda clase de artesanía. Bezaleel era carpintero, tallador, tejedor. Su sabiduría era la habilidad de sus manos, el ojo preciso que sabe exactamente cómo trabajar el cedro, cómo fundir el oro, cómo coser el lino. Proverbios toma esa misma palabra y la aplica a toda dimensión de la existencia humana. Ser sabio no es saber cosas sobre la vida. Ser sabio es tener la habilidad práctica de vivir bien. Es la competencia moral, relacional, espiritual y cotidiana de hacer las cosas de la manera correcta en cada contexto. ¿Ves la diferencia? Porque esta diferencia tiene consecuencias enormes. Puedes saber todos los proverbios de memoria y seguir siendo un necio. Puedes citar Proverbios 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y seguir tomando tus decisiones financieras, relacionales y espirituales, basado únicamente en tu propio criterio. El conocimiento sin práctica no es sabiduría, es erudición inútil. Esto explica algo que a muchos creyentes les resulta desconcertante. ¿Por qué hay personas que conocen bien la Biblia y tienen vidas completamente desorganizadas? ¿Por qué hay hombres que predican sobre la familia y maltratan a su esposa? ¿Por qué hay mujeres que enseñan sobre contentamiento y viven consumidas por la ansiedad? Porque confundieron saber con hacer. Y Proverbios dice desde la primera página que ese error es precisamente la definición de la necedad. Ahora hay algo más que las traducciones modernas perdieron en este libro. Y esto es lo que le da a Proverbios su profundidad teológica más poderosa. En el idioma original del texto, el temor del Señor, que aparece en Proverbios 1, versículo 7, como el fundamento de toda sabiduría, no es simplemente una actitud religiosa, es una epistemología, es una forma de conocer la realidad. Está diciendo que sin un correcto posicionamiento frente a Dios, el conocimiento que tienes del mundo es fundamentalmente deficiente, no porque seas ignorante, sino porque estás usando la herramienta equivocada para medir. Imagina que intentas medir la temperatura de algo usando una regla. La regla puede ser perfecta, precisa al milímetro, construida con los mejores materiales, pero no fue diseñada para medir temperatura. Y cada medición que hagas con ella va a estar mal, no porque la regla sea mala, sino porque estás usando el instrumento incorrecto. Eso es exactamente lo que Proverbios dice sobre el conocimiento humano sin el temor del Señor. Puedes ser inteligente, educado, bien intencionado. Pero si no has anclado tu sistema de valores en el reconocimiento de que Dios es el árbitro final del bien y el mal, estás midiendo la realidad moral del universo con la herramienta equivocada. Y aquí está la capa que nadie termina de enseñar. Proverbios 1, versículo 7, tiene dos mitades. La primera, la todos conocen. El temor del Señor es el principio de la sabiduría.
La segunda mitad la mayoría olvida, los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. No la ignoran, no la malentienden, la desprecian. En el idioma original, ese verbo es mucho más fuerte que rechazar. Implica menosprecio activo, burla, la decisión consciente de que la sabiduría no vale tu tiempo. ¿Por qué eso importa? Porque significa que la necedad no es principalmente un problema de educación. No se cura con más información, no se resuelve con mejores argumentos. La necedad, en su forma más peligrosa, es una postura del corazón. Y esa postura, una vez que se endurece, se vuelve casi impenetrable. Hay una razón por la que Proverbios 4, versículo 7 dice: «Lo principal es la sabiduría, adquiere sabiduría, y aunque te cueste todo lo que tienes, adquiere inteligencia». La palabra principal en el idioma original significa el comienzo, la cabeza, lo primero en importancia. Proverbios está diciendo que todo lo demás en la vida, la prosperidad, las relaciones, la salud, la influencia, solo funciona correctamente cuando está construido sobre este fundamento. Pero aquí aparece algo que los arqueólogos bíblicos y los teólogos llevan décadas estudiando. Proverbios no fue escrito en un vacío cultural, fue escrito en conversación con toda la sabiduría del mundo antiguo. Y esa conversación revela algo fascinante sobre la naturaleza de Dios. El libro del sabio egipcio Amenemope, escrito aproximadamente 300 años antes del reinado de Salomón, tiene secciones enteras que se parecen de manera sorprendente a partes de Proverbios 22 al 24. Los estudiosos debaten si Proverbios citó a Amenemope o si ambos bebieron de una tradición sapiencial anterior más antigua. Pero cualquiera que sea la respuesta, la implicación es poderosa. Dios sembró algo de su gramática moral en toda la humanidad. Y Proverbios lo reconoce, lo incorpora y lo lleva a su nivel más alto al anclarlo en el Señor. Esto también explica por qué Proverbios tiene una resonancia transcultural. Sus máximas sobre el trabajo, la honestidad, el dominio propio y la generosidad funcionan, en líneas generales, en cualquier cultura humana, porque no están describiendo las reglas de un club. Están describiendo la arquitectura moral del universo que Dios creó. Y sin embargo, hay una revelación en el capítulo 8 de Proverbios que va más allá de cualquier sabiduría humana o cultural. Una revelación que los mejores teólogos de la historia cristiana reconocieron como una de las ventanas más profundas al corazón de Dios que existe en todo el Antiguo Testamento. Esa revelación todavía está por llegar. Cuando Salomón era joven, tuvo la oportunidad más extraordinaria que se le puede ofrecer a un ser humano. En Primeros Reyes, capítulo 3, versículos 5 al 12, Dios se le aparece en sueños y le dice una sola frase: «Pide lo que quieras que yo te dé». Cualquier cosa, sin límite, sin condición. El Dios del universo ofreciéndole a un rey joven el acceso a cualquier recurso, cualquier poder, cualquier don que pudiera imaginar. Y Salomón pidió sabiduría, específicamente, un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. La respuesta de Dios fue extraordinaria. No solo le concedió lo que pidió, Dios le dijo que porque no pediste para ti muchos días, ni pediste riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que pediste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Esta historia tiene una profundidad teológica que va más allá del hecho obvio de que la sabiduría es mejor que la riqueza. Lo que la historia está mostrando es la diferencia fundamental entre alguien que vive para sí mismo y alguien que vive para algo más grande. Salomón no pidió sabiduría para ser famoso. La pidió para servir mejor al pueblo que Dios le había confiado. Y esa orientación, esa postura de servicio en lugar de acumulación,
fue exactamente lo que Dios reconoció como digno de ser recompensado con algo mucho mayor. Y las consecuencias de esa decisión fueron históricas. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 31, dice que la sabiduría de Salomón era mayor que la de todos los sabios del Oriente, y que su fama se extendió por todas las naciones de alrededor. Reyes y reinas viajaban distancias enormes para sentarse a sus pies. La reina de Saba, según Primeros Reyes capítulo 10, versículos 1 al 9, viajó desde el extremo sur de Arabia, probablemente desde lo que hoy es Etiopía o Yemen, una distancia de más de 2000 kilómetros, solo para verificar con sus propios oídos si lo que había escuchado era verdad. Y cuando llegó, cuando escuchó a Salomón hablar, cuando vio la organización de su corte y la profundidad de sus respuestas, el texto dice que se quedó sin aliento. «No hay más espíritu en mí», le dijo. La verdad es que ni siquiera me habían contado la mitad. Eso es lo que la sabiduría genuina hace. No impresiona con trucos o retórica, abre horizontes. Le hace ver a la persona algo que antes era invisible. Le da una perspectiva que transforma la realidad. Ahora bien, las consecuencias de rechazar esa sabiduría son igualmente históricas. Y aquí Proverbios no habla solo en abstracto, habla con el peso de la experiencia documentada. Proverbios 16, versículo 18, dice: «El orgullo precede a la destrucción, y la arrogancia precede a la caída». No como una advertencia filosófica, como una observación empírica de cómo funciona la realidad. El orgullo no lleva a la destrucción eventualmente en algunas circunstancias, si las condiciones se alinean. El orgullo precede a la destrucción. Es una secuencia causal casi automática. ¿Por qué? Porque el orgullo, en el lenguaje de Proverbios, no es simplemente la autoestima alta. Es la decisión de colocarse a uno mismo en el centro del universo moral. Es asumir que tu perspectiva no solo es válida, sino que es la correcta, la definitiva, la que no necesita corrección. Y una persona en ese estado ya no puede recibir la información que necesita para navegar la realidad bien. Se cierra al consejo, se cierra a la corrección, se cierra a Dios. Y el resultado inevitable es que empieza a tomar decisiones basadas en una versión distorsionada de la realidad. Salomón lo ilustra de la manera más dramática posible. El hombre que pidió sabiduría para servir a su pueblo terminó imponiendo cargas tan pesadas sobre ese mismo pueblo que cuando murió, su hijo Roboán las incrementó aún más, y 10 de las 12 tribus de Israel se separaron para siempre. El reino que David había construido con tanto sacrificio quedó partido en dos. Nunca volvió a unirse. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pasó de la mayor sabiduría a esa destrucción? Proverbios tiene la respuesta, no en una sola frase dramática, sino en la acumulación de observaciones pequeñas, aparentemente insignificantes, que describe a lo largo de sus 31 capítulos. Proverbios 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Salomón sabía eso, lo escribió, y aún así lo vivió. Porque la sabiduría no es automática, no es un logro que se alcanza una vez y se mantiene para siempre. Es una práctica diaria, una postura que se renueva cada mañana. Y cuando esa renovación se interrumpe, cuando la prosperidad reemplaza a la dependencia de Dios, cuando el éxito se convierte en la evidencia de que ya no necesitas consejo externo, la sabiduría empieza a vaciarse de adentro hacia afuera, sin que nadie lo note, sin que se produzca ningún cambio visible en el exterior. Y ahí está la respuesta al versículo que ninguna iglesia enseña completo. Proverbios 1, versículo 7. No solo la primera mitad, la segunda también. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. La palabra que se traduce como necios en ese versículo es exactamente la misma que describe el tercer tipo de necio, el más endurecido, el que no ignora la sabiduría,
el que la desprecia activamente. Salomón no llegó a esa etapa de un día para otro, llegó despacio, una decisión aquí, un compromiso allá, una excepción que parecía razonable, una alianza política que requería cierta flexibilidad teológica. Y un día, cuando el texto de Primeros Reyes dice que sus mujeres inclinaron su corazón, el proceso ya era tan avanzado que ni él mismo lo vio. Eso es lo más aterrador. No que la necedad sea obvia, sino que puede instalarse tan gradualmente, tan silenciosamente dentro de alguien que empezó bien, que la persona no se da cuenta hasta que ya está adentro. ¿Cómo puedes saber si eso te está pasando a ti? ¿Cómo puedes distinguir entre la sabiduría genuina y el conocimiento que solo parece sabiduría? Proverbios tiene una respuesta, una que la mayoría de las personas no espera. Y esa respuesta está en una sección del libro que normalmente se pasa por alto porque parece demasiado poética, demasiado abstracta, demasiado alejada de los consejos prácticos que la gente viene a buscar. Pero lo que está guardado en esa sección es la clave de todo. Proverbios capítulo 8, versículo 1. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Lo que viene después de esa pregunta es uno de los textos más extraordinarios de todo el Antiguo Testamento. Y durante 2000 años, los mejores teólogos de la historia cristiana han reconocido que este capítulo contiene algo que va mucho más allá de una simple personificación poética. La señora sabiduría del capítulo 8 de Proverbios no es solo una figura literaria elegante, es una ventana hacia algo que estaba en el corazón de Dios antes de que existiera el universo. Versículos 22 al 31. El Señor me poseía en el principio de su obra, antes de sus obras más antiguas. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada. Cuando no existían los océanos, yo ya estaba allí. Cuando todavía no había montes fundados, antes de los collados, yo era engendrada. Cuando aún no había hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. ¿Cuándo fue eso? Antes de la creación, antes de que existiera cualquier cosa que existió. La sabiduría que Proverbios describe no es una habilidad que el ser humano desarrolla estudiando. Es algo que ya existía en Dios antes de que el mundo comenzara. Es parte de su naturaleza más íntima. Y luego viene el versículo 30. Allí estaba yo, ordenando todo, y era su delicia de día en día, regocijándome delante de él en todo tiempo. La sabiduría se describe como alguien que está con Dios, delante de Dios, en perfecta comunión con Él durante la creación misma, como un maestro artesano junto a su creador. Agustín de Hipona, escribiendo en el siglo V, fue uno de los primeros teólogos en señalar explícitamente que este pasaje estaba describiendo algo de la naturaleza trinitaria de Dios. Que la sabiduría que habla aquí tiene características que en el Nuevo Testamento se atribuyen al Logos, al Verbo, a Cristo. Y cuando lees Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, la conexión se vuelve imposible de ignorar. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La sabiduría que clama en las calles de Proverbios, el Verbo que estaba en el principio con Dios, el Logos que ordenó toda la creación. No son tres ideas separadas que se parecen por coincidencia. Son tres maneras diferentes de describir la misma realidad divina que se manifestó plenamente en Jesucristo. Y esto transforma completamente lo que significa buscar sabiduría. No es aprender técnicas de vida, no es adquirir mejores hábitos. Buscar sabiduría, en el sentido más profundo de Proverbios, es buscar una relación con aquel en quien la sabiduría tiene su origen eterno. ¿Por qué eso importa en la práctica?
porque significa que ningún sistema de autoayuda, por sofisticado que sea, puede reemplazar esto. Las librerías están llenas de libros que te prometen la mentalidad correcta, los hábitos de los triunfadores, las 7 leyes del éxito, la psicología de la abundancia. Algunos de esos libros contienen observaciones válidas sobre la conducta humana. Algunos de sus principios funcionan en ciertos contextos, pero ninguno de ellos puede darte lo que Proverbios describe como la fuente última de la sabiduría, porque ninguno de ellos puede conectarte con aquel en quien la sabiduría vive desde antes de que existiera el tiempo. Y aquí aparece la figura que está en el polo opuesto. Proverbios 9 describe a 2 mujeres que tienen casas en la misma ciudad, que ambas invitan a los mismos transeúntes, que las 2 usan casi las mismas palabras para llamar. La señora Sabiduría en el versículo 4, el que es simple, venga acá. Y la mujer necia en el versículo 16 usa exactamente las mismas palabras, misma ciudad, misma invitación, mismas palabras. Pero los destinos son radicalmente diferentes. La casa de la sabiduría está construida sobre 7 columnas. Ha preparado su banquete, ha enviado sus criadas. Todo está listo. La casa de la necedad ofrece algo diferente. Versículo 17. Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Nótalo. La necedad no ofrece algo horrible que parece horrible. Ofrece algo que parece delicioso, más delicioso todavía porque está prohibido, porque es secreto, porque tiene ese sabor especial que tienen las cosas que se disfrutan creyendo que nadie te ve. Eso es exactamente lo que describe el mundo digital hoy. Las plataformas diseñadas para maximizar el tiempo de pantalla no te están vendiendo veneno abiertamente. Te están ofreciendo aguas hurtadas, contenido que parece inocente hasta que miras el reloj y han pasado 3 horas. Relaciones virtuales que parecen conexión hasta que te das cuenta de que te sientes más solo que antes. Información que parece conocimiento hasta que te das cuenta de que te ha dejado más confundido, más ansioso, más incapaz de pensar con claridad. La mujer necia de Proverbios 9 no ha desaparecido, cambió de formato. Tiene millones de seguidores. Tiene un algoritmo que la hace aparecer exactamente cuando más vulnerable estás y sigue usando las mismas palabras. Ven, esto es bueno para ti. Pero el versículo 18 lo revela todo. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Lo más aterrador no es el destino, es que los que van hacia allá no lo saben. Y aquí está algo que los intérpretes bíblicos han destacado durante siglos. Hay una conexión oculta entre la descripción de la sabiduría en Proverbios 8 y algo que apareció siglos después en un documento que cambió el mundo. Una conexión que los traductores modernos mencionan en notas al pie, pero que casi nadie se detiene a explicar completamente. Proverbios capítulo 10, versículo 1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Una frase, 2 verdades, y con esa estructura el libro de Proverbios cambia completamente de registro. Los capítulos 1 al 9 fueron discursos, enseñanza extendida, arquitectura teológica. A partir del capítulo 10, el libro se convierte en algo diferente, una colección de observaciones concentradas, cada una con su propio peso, diseñada no para ser leída de corrido, sino para ser regresada una y otra vez, como si agarraras una sola de esas frases, la metieras en el bolsillo y la sacaras en distintos momentos de tu vida para ver qué te dice desde donde estás ahora. Y lo que estas observaciones cubren es absolutamente todo. No hay área de la existencia humana que Proverbios deje sin tocar. El trabajo, Proverbios 10, versículo 4. La mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. No como una promesa automática, como una observación de tendencias reales.
La diligencia, en líneas generales, produce algo. La negligencia, en líneas generales, produce otra cosa. No hay fórmulas mágicas, hay principios de funcionamiento. Las palabras, Proverbios 18, versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Una de las frases más citadas de todo el libro, y también una de las más subestimadas en sus implicaciones prácticas. En el idioma original del texto, la palabra que se usa para lengua no describe solo el órgano físico, describe el instrumento completo de la comunicación, la herramienta con la que construyes o destruyes relaciones, la fuerza con la que das vida a una visión o matas una. Y el versículo dice que esa herramienta tiene poder de vida y de muerte. No metafóricamente, hay cosas que las palabras hacen que ninguna acción física puede deshacer. Una frase dicha en el momento equivocado puede destruir un matrimonio que sobrevivió 20 años. Una mentira estratégica puede arruinar una reputación que tardó décadas en construirse. Una palabra de aliento, dicha en el momento correcto, puede salvar una vida, literalmente. Lo que el mundo llama solo palabras es, para Proverbios, una de las fuerzas más poderosas que el ser humano maneja, y por eso el libro dedica tanto espacio al dominio propio en el habla. Proverbios 17, versículo 28. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. El silencio inteligente no es pasividad, es una forma activa de sabiduría. Es reconocer que no toda situación requiere tu opinión, que no toda provocación merece tu respuesta, que hay momentos en que la mayor muestra de inteligencia es simplemente no hablar. ¿Cuántos conflictos relacionales, cuántos problemas laborales, cuántos daños en las redes sociales podrían evitarse si las personas aplicaran este principio? No en abstracto. Esta semana, hoy, las finanzas. Proverbios 21, versículo 20. Hay un tesoro que desear y aceite en la casa del sabio, pero el hombre insensato todo lo disipa. La palabra que se traduce como disipa en el idioma original describe el movimiento del agua que se esparce, que no tiene contención, que va a todos lados sin dirección. El necio no gasta todo su dinero en una sola cosa mala, lo dispersa, un poco aquí, un poco allá, siempre con una justificación razonable, siempre con la sensación de que la próxima vez sí va a ahorrar. Y la generosidad, Proverbios 11, versículo 24. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Esto contradice frontalmente la lógica matemática del mundo. La generosidad no debería resultar en más, debería resultar en menos, pero Proverbios ha observado, a lo largo de siglos, que las personas que viven con una mano abierta tienden a recibir más que las que viven con ambas manos cerradas, no como una fórmula de prosperidad automática, como una observación sobre la naturaleza de quienes prosperan de verdad y quienes no. Las relaciones. Proverbios 17, versículo 17, en todo tiempo ama el amigo, y el hermano nace para tiempo de angustia. Hay un tipo de relación que solo funciona en las buenas, y hay un tipo diferente que revela su verdadera naturaleza en los momentos de crisis. Proverbios no romantiza la amistad, la observa con precisión clínica y dice: la amistad real se mide en el momento en que te cuesta algo mantenerse. La familia. Proverbios 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Este versículo ha sido mal interpretado como una promesa garantizada que funciona automáticamente. No lo es. Es un principio de tendencia. La formación temprana del carácter deja marcas profundas. La orientación que se da en la infancia, aunque sea resistida en la adolescencia,
Tiene una gravedad que con frecuencia atrae de regreso al adulto que se alejó. Y la ira, Proverbios 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. De nuevo, una observación empírica, no una regla mágica, una tendencia real. El tono con que respondes a la provocación determina, en gran parte, a dónde va la conversación. Una palabra suave no significa capitulación, significa inteligencia estratégica sobre cómo funcionan los seres humanos bajo presión. ¿Por qué es tan impactante esta sección del libro? Porque está describiendo, con una precisión que no ha envejecido en 3000 años, los patrones fundamentales de la conducta humana, los mecanismos del conflicto, la dinámica del dinero, la física de las palabras, la biología de las relaciones. Pero hay algo que esta sección no resuelve y que el libro ha estado postergando hasta el final. ¿Cómo se ve a alguien que realmente ha integrado todo esto? ¿Cómo luce en la vida real una persona que no solo conoce la sabiduría, sino que la vive? Proverbios guardó la respuesta para el final. Y esa respuesta es tan inesperada, tan contraintuitiva, tan radicalmente diferente de cualquier definición de éxito que el mundo moderno propone, que cuando la escuchas por primera vez no sabes si aplaudirla o cuestionarla. Porque el libro más sabio de la Biblia termina con una mujer que nadie conoce por su nombre. Proverbios 30, versículo 1. Las palabras de Agur, hijo de Jaque. La profecía que el varón habló a Itiel y a Ucal. Y luego, en el versículo 2, algo completamente inesperado. Ciertamente soy el más ignorante de todos los hombres, y no tengo entendimiento de hombre. ¿Quién es Agur? No se sabe con certeza. No aparece en ningún otro lugar de la Biblia. Historiadores y teólogos debaten si era israelita o de una nación vecina. Pero lo que dice, la forma en que abre su contribución al libro de la sabiduría, es una de las declaraciones más teológicamente maduras de todo el Antiguo Testamento. El que contribuyó a Proverbios después de Salomón, comienza su sección diciendo: «Soy el más ignorante, no tengo entendimiento. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un manto? ¿Quién afirmó todos los extremos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes». Agur llega a la sabiduría por el camino de la humildad radical, no por la acumulación del conocimiento, sino por el reconocimiento honesto de sus límites. Y esa postura, ese punto de partida desde la propia pequeñez, es exactamente lo opuesto de donde empieza la necedad. La necedad comienza con la certeza, con la seguridad de que ya sé lo suficiente, con la convicción de que mi perspectiva es la correcta y que los que piensan diferente simplemente no han entendido tan bien como yo. La sabiduría comienza con la pregunta, con el asombro, con la conciencia de que el universo es infinitamente más grande que cualquier sistema de pensamiento que el ser humano pueda construir, y que Dios, que lo creó todo, sabe cosas que ningún libro humano puede contener completamente. Agur pide dos cosas en su sección: que Dios no le dé ni pobreza ni riqueza, que le dé solo el pan que necesita. Porque si me sacías, podría renegar de ti y decir: ¿quién es el Señor? Y si me empobrezco, podría robar y tomar el nombre de mi Dios en vano. Es una de las oraciones más honestas y sabias de toda la Biblia. No pide la vida perfecta, pide la vida justa, la vida que no lo aleje de Dios ni hacia arriba ni hacia abajo. ¿Cuántas personas en nuestro tiempo, creyentes incluidos, oran por exactamente lo contrario? ¿Cuántas oraciones en las congregaciones son peticiones de la riqueza que Agur explícitamente no quería? Y luego viene el capítulo 31, las palabras del rey Lemuel, instrucción que le enseñó su madre, otro personaje anónimo,
otro rey cuya identidad histórica no es completamente clara, pero cuya madre, igualmente anónima, deja un testimonio que ha sobrevivido 3000 años. No entregues tu vigor a las mujeres, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. En tiempos donde los reyes del mundo antiguo usaban su poder para acumular, para conquistar, para engrandecerse, la madre de Lemuel le enseñó que el poder tiene una sola justificación legítima: usarlo para los que no tienen poder propio. Y luego, versículo 10, la culminación de todo el libro: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? La palabra que se traduce como virtuosa en el idioma original es la misma que describe a los guerreros más valientes del ejército de David. No significa dulce, ni sumisa, ni ornamental. Significa fuerte, valiente, con recursos internos suficientes para enfrentar lo que venga. La mujer de Proverbios 31 no es un ideal inalcanzable que aplasta a las mujeres reales. Es un poema acróstico, una composición artística en el idioma original donde cada versículo comienza con una letra del alfabeto en orden, desde la primera hasta la última. Todo. El poema está diciendo que esta mujer es completa, total, que abarca toda la vida. ¿Y qué hace esta mujer? Trabaja con sus manos, madruga, administra su hogar, hace negocios, considera campos y los compra, cuida a los pobres, habla con sabiduría, y en el versículo 30 el libro llega a su conclusión más impactante: la gracia es engañosa y la hermosura es vana, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. ¿Ves lo que hizo el libro? Comenzó en el capítulo 1 con el temor del Señor como fundamento de toda sabiduría, y terminó 31 capítulos después con esa misma frase, aplicada a una vida humana concreta, real, cotidiana. El temor del Señor no es una doctrina que se aprende, es una fuerza que da forma a toda una existencia. Y aquí es donde aparece la pregunta más profunda de todo el libro, la que lleva 300 páginas construyéndose en silencio, la que Proverbios no hace explícita, pero que flota sobre cada capítulo, sobre cada proverbio, sobre cada contraste entre el sabio y el necio, que separa a alguien que conoce la sabiduría de alguien que la vive. Porque hay millones de personas que conocen proverbios, que memorizan sus versículos, que citan sus máximas, y cuya vida no refleja ninguna de las características del sabio. Y hay personas que quizás no conocen el libro por nombre, que nunca han oído hablar de la mujer de Proverbios 31, pero que viven con esa misma solidez moral, esa misma generosidad, ese mismo dominio de sí mismas, ese mismo temor reverencial ante la grandeza de Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tienen unas que no tienen otras? Hay 3 señales que Proverbios da para detectar la necedad. No en una lista ordenada. A lo largo del libro, dispersas, en distintos contextos con distintas aplicaciones, pero cuando las juntas, forman un diagnóstico tan preciso que incomoda profundamente. La primera señal: la incapacidad de recibir corrección. Proverbios 12, versículo 1. El que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión es ignorante. En el idioma original, la palabra ignorante en ese versículo tiene una carga semántica que va más allá de la falta de información. Describe a alguien que es como el ganado, que no tiene la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. La persona que aborrece la corrección no solo se queda sin crecer, pierde algo de su humanidad esencial. ¿Por qué es tan difícil recibir corrección? Porque nuestro sistema emocional está diseñado para experimentar la corrección como una amenaza. Cuando alguien nos señala un error, no solo estamos recibiendo información,
Nuestro cerebro interpreta eso como un ataque a nuestra identidad, y la respuesta instintiva es defenderse. La diferencia entre el sabio y el necio no está en que el sabio no sienta esa reacción defensiva, está en lo que hace con ella. El sabio la reconoce, la pausa, y decide deliberadamente abrirse a lo que la corrección tiene para enseñarle. El necio la sigue sin cuestionarla, se defiende, contraataca, o simplemente desconecta y sigue como si nada. ¿Cuándo fue la última vez que recibiste una corrección y tu primer movimiento fue, sinceramente, considerarla, no tolerarla, no aguantarla? Considerarla con la posibilidad real de que la otra persona podría tener razón. La segunda señal, el desprecio por las consecuencias. Proverbios 13, versículo 15. El buen juicio gana aprecio, pero el camino de los transgresores es duro. La palabra que se traduce como duro en ese versículo en el idioma original describe algo permanente, algo que no cede, como roca. El camino del necio no termina mal de repente, se endurece gradualmente hasta que ya no hay flexibilidad, ya no hay margen, ya no hay camino de regreso que no implique un precio enorme. El necio vive en lo inmediato. Cada decisión se evalúa por lo que produce ahora, esta semana, este mes. Las consecuencias de largo plazo simplemente no son reales para él. O las ve y decide que son teóricas, que a él no le van a pasar, que él es diferente. Esta incapacidad de conectar las decisiones de hoy con los resultados de mañana es exactamente el mecanismo que Proverbios describe una y otra vez. No es que el necio quiera arruinarse, es que no puede ver con suficiente claridad hacia adelante como para modificar su comportamiento presente. Y la tercera señal es la más sutil y la más peligrosa. La ilusión de sabiduría. Proverbios 26, versículo 12. Ves al hombre que es sabio en su propia opinión. Más esperanza hay para el necio que para él. Esta es quizás la observación más severa de todo el libro. Hay un estado que es peor que la necedad ordinaria, la necedad que se cree sabiduría, porque el necio simple todavía puede ser rescatado. Todavía tiene la posibilidad de ver su propia condición y cambiar, pero el que está convencido de que ya es sabio, ese ya no busca, ya cerró la puerta, ya archivó el tema bajo resuelto. ¿Cómo detectas eso en ti mismo? Aquí Proverbios tiene una respuesta brillante. No te pregunta si crees que eres sabio, te pregunta por tus reacciones. ¿Qué pasa dentro de ti cuando alguien te contradice? ¿Qué pasa cuando tus planes no funcionan como esperabas? ¿Qué pasa cuando la vida te da una señal de que quizás estabas equivocado en algo importante? Si tu primera reacción es buscar razones externas para explicar el fracaso, alguien más tuvo la culpa. Las circunstancias no acompañaron, el sistema estaba en tu contra. Entonces hay algo de necedad que examinar, no porque los factores externos no existan, sino porque el sabio empieza siempre por lo que puede controlar. Su propia perspectiva, su propio carácter, sus propias decisiones. Y aquí aparece algo extraordinario, algo que Proverbios construyó a lo largo de 31 capítulos, con una paciencia arquitectónica que solo es posible entender cuando llegas al final y miras hacia atrás. Todo el libro es un espejo, no un espejo que te muestra tu apariencia, un espejo que te muestra tu alma. Y la pregunta que hace en cada página, con cada proverbio, con cada contraste entre el sabio y el necio, no es teórica, es personal, es incómoda, es específica. ¿Cuál de los dos eres tú? No en abstracto, no en promedio, en esta semana, en esta relación, en esta decisión que has estado postergando, en esa corrección que recibiste hace 3 semanas y todavía no has procesado honestamente. Y hay algo más. Algo que Salomón sabía y que escribió en los primeros capítulos de este libro,
como si estuviera dejando una advertencia para sí mismo, una advertencia que luego ignoró y que por eso la escribió. Porque los que más han visto la sabiduría de cerca son también los más capaces de convencerse de que ya la tienen. Eso no te da miedo, eso te humilla. Y esa humillación, esa conciencia de que la necedad no es siempre obvia, de que puede estar en el punto ciego de la persona más informada, más dotada, más usada por Dios, esa conciencia es el comienzo de la única postura que Proverbios ha descrito como la raíz de todo lo que funciona bien en la vida humana. Lo que estamos a punto de ver juntos no es el final del libro. Es el comienzo de una conversación que Dios ha querido tenerte desde antes de que abrieras este video. Y aquí es donde todo se revela. Proverbios 8, la sabiduría personificada, hablando antes de que existiera la creación. El Señor me poseía al comienzo de su obra. Estaba con Él ordenando todo. Era su delicia de día en día. Durante siglos, los traductores colocaron una nota al pie. Algunos teólogos lo citaban en los márgenes de sus comentarios, pero la mayoría de los predicadores pasaban a la siguiente página. Porque si se detienen en Proverbios 8 con toda la atención que merece, tienen que responder una pregunta que lo cambia todo. ¿Quién estaba con Dios en el principio, antes de la creación, con el papel de maestro artesano y objeto de su delicia? Juan 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, el mismo vocabulario, el mismo momento, la misma presencia. La sabiduría de Proverbios 8 y el Logos de Juan 1 no son dos imágenes poéticas paralelas por coincidencia. Son el Antiguo y el Nuevo Testamento describiendo a la misma persona desde lados opuestos de la historia. Esto significa algo de peso enorme para cada persona que está escuchando esto hoy. Buscar sabiduría genuina no es buscar un sistema, no es buscar un conjunto de reglas, no es leer más libros ni memorizar más proverbios. Buscar sabiduría es buscar a Cristo, porque en Él, según Colosenses 2, versículo 3, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Eso responde la pregunta que el libro había dejado abierta desde el principio. ¿Por qué Salomón tenía la mayor sabiduría de su tiempo y aún así cayó? Porque llegó un momento en que Salomón buscaba los beneficios de la sabiduría sin buscar a aquel en quien la sabiduría vive. Buscaba el poder que da el entendimiento sin la relación que da el temor del Señor. Y cuando eso pasa, la sabiduría empieza a vaciarse por dentro, imperceptiblemente, hasta que un día solo queda la apariencia. Y ahora, la mujer de Proverbios 31. Esa mujer no es un ideal de perfección imposible, es una descripción de lo que luce la vida de alguien que ha construido todo sobre el temor del Señor. Desde adentro hacia afuera, su fortaleza no viene de sus logros, viene de su orientación. La gracia es engañosa y la hermosura es vana, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. No la que hizo más, no la que acumuló más, la que orientó todo lo que es y todo lo que hace hacia Dios. ¿Puedes ver tu propia vida en ese espejo? ¿Puedes ver la diferencia entre lo que estás construyendo y lo que Proverbios describe como lo que vale la pena construir? El libro de Proverbios tiene 31 capítulos, uno por día. No es coincidencia que muchos creyentes lo lean así, un capítulo diario a lo largo del mes, regresando el siguiente mes y el siguiente, porque Proverbios no fue diseñado para ser leído una vez y archivado. Fue diseñado para ser consultado continuamente en distintas estaciones de la vida, porque lo que dice en el capítulo 12 a los 25 años, dice algo completamente diferente cuando lo lees a los 45. La sabiduría no es un destino, es una dirección.
No se trata de llegar al punto en que eres tan sabio que ya no cometes errores. Se trata de mantener una orientación consistente, el temor del Señor como brújula, la humildad como postura permanente, el consejo como recurso bienvenido en lugar de amenaza a tolerar. La diferencia entre alguien que vive la sabiduría y alguien que solo la conoce no está en los logros visibles. Está en lo que hacen cuando nadie los ve, en cómo responden a la corrección cuando duele, en si buscan a Dios cuando las cosas van bien, no solo cuando van mal. Agur lo entendió mejor que Salomón, no porque fuera más dotado, sino porque fue más honesto sobre sus propios límites. Señor, no me des riquezas ni pobreza. Dame solo lo que necesito para no alejarme de ti. Puedes hacer esa oración hoy. Puedes pedirle a Dios que te quite lo que te está alejando de Él, incluso si es algo que tú mismo pediste. Eso es temor del Señor, no el miedo que paraliza, la reverencia que redirige. Porque lo que Proverbios ha estado diciendo en 3000 proverbios y en 31 capítulos se puede sintetizar en una sola idea. El mundo tiene una gramática moral. Esa gramática la instaló Dios. Y vivir bien significa aprender a hablar ese idioma con fluidez, no perfectamente, fluidamente. La sabiduría no te pide que seas perfecto, te pide que estés orientado. Hay una área en tu vida hoy donde tu camino parece recto para ti, pero en el fondo sabes que algo no está bien. No tienes que responderme a mí, respóndele a Dios ahora. Porque el libro más sabio de la Biblia fue escrito por el hombre que lo ignoró, precisamente para que tú no tuvieras que cometer el mismo error. Cuéntame en los comentarios, ¿qué capítulo de Proverbios ha hablado más fuerte a tu vida y en qué momento fue? Me encanta leer esas historias. Si este video tocó algo en ti, compártelo con alguien que necesita escucharlo. Y suscríbete si todavía no lo has hecho, porque lo que viene en este canal es precisamente esto: las verdades que la Biblia guarda para quienes están dispuestos a ir más profundo. Dios no terminó de hablarte a través de Proverbios. Acabas de escuchar el comienzo. Si este contenido movió algo en tu interior y te llevó a ver la palabra de Dios con ojos diferentes, considera apoyarnos con un super thanks. Cada contribución, sin importar su tamaño, nos permite seguir produciendo este tipo de contenido bíblico profundo y llevarlo a quienes más lo necesitan. Gracias por ser parte de esta misión.